Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Contrato de asociación civil o asociativo, regulado por los artículos 2570 al 2587 del Código Civil de Querétaro. Primeramente, iniciaremos mencionando su concepto. La asociación civil es un contrato mediante el cual dos o más personas reúnen sus esfuerzos y sus recursos de manera no transitoria para la consecución de un fin común, lícito, posible y que no tenga el carácter preponderantemente económico. Ejemplos de una asociación civil podría ser un club deportivo, actividades políticas o científicas que tienen como propósito apoyar a un sector de la sociedad. A través de este contrato de asociación se crean personas morales, por ejemplo, una nueva organización. Es decir, las personas físicas, en ese ánimo de lograr un fin común que no pueden ellos aspirar de manera personal, buscan la unión con otras personas para lograr un fin común. Un derecho inherente al ser humano es la posibilidad que nos da la norma jurídica de asociarnos con otras personas, y de esta forma, la asociación trae como resultado un fin determinado. En el artículo 9 de la Constitución, permite la reunión de dos o más personas físicas para la unión de un fin común, convirtiéndose a su vez en una persona moral. Igualmente, podemos mencionar las características y clasificación de este contrato. Es plurilateral y bilateral por excepción, puede haber dos o más personas. Es conmutativo, ya que las prestaciones son ciertas y determinadas desde la celebración del contrato. Es formal, porque se exige para su validez que se celebre por escrito, es decir, reunir los requisitos que se señalen, la protocolización ante fedatario público y su registro ante el Registro Público de la Propiedad a efecto de su publicidad, y garantizar su oponibilidad a terceras personas. Es de tracto sucesivo, en razón de que produce efectos a través del tiempo, porque su objeto se realiza de momento a momento. Una breve diferencia entre las sociedades asociaciones civiles y las sociedades asociaciones mercantiles es que las sociedades y asociaciones civiles no realizan en su objeto especulación mercantil. Por ejemplo, un despacho es una sociedad civil, mientras que las sociedades o asociaciones mercantiles son empresas o sociedades de comerciantes que su propósito es necesariamente la especulación y la generación de riqueza. Asimismo, existen dos tipos de asociados: aquellos que participan con dinero para lograr el fin de la sociedad son los asociados capitalistas, y el que aporta en trabajo, bienes, conocimiento o mano de obra son los asociados industriales. Del mismo modo, ¿cuál es el funcionamiento de la asociación? El órgano de decisión es la agrupación de todos y cada uno de los asociados, que se forma para su funcionamiento por la Asamblea General de Asociados como máxima autoridad. Igualmente, las facultades de la Asamblea General de Asociados son: número 1. La admisión y exclusión de aquellos asociados que quieran participar o salir de la asociación. Número 2. Nombrar a los administradores, mediante el Consejo de Administración o el Administrador Único. Número 3. Analizar, revisar todos los estados financieros que le presente el administrador. Número 4. Remover a los administradores nombrados por determinación de la Asamblea o que no han cumplido con sus cometidos en el desempeño de su administración. Número 5. Nombrar a los liquidadores cuando la asociación esté en una situación de liquidación para su extinción. Por otro lado, se encuentra el órgano de ejecución, que está formado por el Consejo de Administración o Administrador Único, es decir, de la administración singular o plural. Aquí es donde se materializa el objeto de la sociedad. ¿Y cuál es el objeto de la sociedad?, te preguntarás. Es la finalidad a la que se va a dedicar la sociedad o asociación. Por otro lado, las facultades del administrador o Consejo de Administración son: llevar toda la administración de la asociación, es decir, contratar personal, comprar, vender, actividades inherentes para su buen funcionamiento. Por otro lado, se encuentra el órgano de control,
que es aquel que supervisa y vigila, hace la contraloría de todas las acciones y trabajos que realice el órgano de ejecución, que es el administrador, y está integrado, según sea el caso, por el Consejo de Vigilancia o un comisario, dependiendo de la forma en que se determine la administración. Es decir, será la vigilancia y estará a cargo de los asociados. En este sentido, hay ocasiones en que las asociaciones son pequeñas en cuanto al número de asociados y no es necesario integrar un consejo de administración, por lo que se toma la decisión de ser una sola persona la que lleve la administración de la asociación. Igualmente, en este caso, el órgano de control se puede integrar por un consejo de vigilancia o por un comisario. Igualmente, ¿cuáles son las facultades de los asociados que actúan como vigilantes u órgano de control? Número 1. Poner de conocimiento a la Asamblea General de Asociados de los errores, omisiones que está cometiendo el administrador o administradores en el cumplimiento del objeto social. Por otro lado, podemos mencionar los derechos de los asociados. Tienen derecho a un voto en las asambleas generales independientemente de las aportaciones que hayan hecho al capital social de la asociación. Igualmente tienen derecho a separarse previo aviso con 2 meses de anticipación. También tienen derecho de no ser excluidos de la asociación, así como tienen derecho de vigilancia que se apliquen las aportaciones para los fines establecidos. También tienen derecho a participar en los beneficios que se vayan a dar al extinguir la asociación, que se le reintegre o retribuya su aportación que hizo al capital social. Por otro lado, los deberes de los asociados son cumplir con las obligaciones, cargos y comisiones a que fueron electos, así como hacer las aportaciones en dinero, bienes, esfuerzo o trabajo para integrar el capital social de la asociación para el cumplimiento de su objeto, así como cumplir con la responsabilidad cuando el asociado haya sido nombrado administrador dentro de la asociación. Este tipo de responsabilidad es de naturaleza personal. También no ceder su derecho de asociación, porque se considera personalísimo. Por otro lado, mencionaremos las prohibiciones. El asociado no votará en las decisiones que tenga interés o repercuta a su cónyuge o parientes ascendientes, descendientes y colaterales hasta el 2º grado. Del mismo modo, mencionaremos la extinción de la asociación, los cuales se encuentran previstas en los estatutos, ya sea por consentimiento de la Asamblea General o por haberse cumplido el término en su duración, así como haberse cumplido el objeto social de su fundación o por haberse vuelto incapaz el objeto de su fundación, o por resolución judicial. Finalmente, las consecuencias de la extinción de la asociación civil son: los bienes se repartirán de conformidad a los estatutos, así como la Asamblea General regresará a los asociados la parte de su activo social, y lo restante se donará a otras asociaciones de objeto social similar a la extinguida.